Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Hola, buenas tardes. la primera clase, al primer estudio de el estudio de las parashot o porciones de la Torá. En este nuevo ciclo, hoy empezamos con la primera porción, que es Bereshit, el primero de los libros. Eh, y bueno, tenemos junto con la porción el estudio del árbol sefirótico y también del alfabeto hebraico, que hoy daremos una especie de introducción de ambos. Entonces, les comentaba, aquí está una lámina ya. La Torá o Pentateuco está formado por estos 5 libros: Bereshit, Génesis, Shemot, Éxodo, Vayikra, Levítico, Bamidbar, Números y Devarim, Deuteronomio. Ayer estaba recordando un poquito de un paréntesis. Ayer estaba recordando que cuando yo estaba en el bachillerato, hace ya algunos años, ya varios años, escuché por primera vez estos libros. En esa ocasión, pues no tuve la oportunidad de profundizar, ni siquiera saber bien de qué se trataba. Solo recuerdo que me comentaron que el Antiguo Testamento estaba formado por estos libros. Eh, no me imaginé que después me iba a volver a encontrar con ellos de una manera así más formal y tan importante. Bueno, les digo tan importante porque les comentaba hace unos minutos, en esta obra del Pentateuco o de la Torá, se supone que está escritos los códigos de las energías, de los procesos energéticos, espirituales, para el alma, para el ser, en su desarrollo espiritual. De la misma manera que lo está para la evolución, la creación y la evolución del cosmos y del universo. Bueno, entonces, permítanme que siga aquí, nada más para ubicar. Bueno, esto nos va a servir como una introducción. La primera y la última letras de la Torá son la Bet. La Bet en la palabra Bereshit. Les comento a los nuevos que a partir de la siguiente sesión vamos a ir presentando todo el alfabeto hebreo, cada una de las letras, su nombre, sus vínculos numéricos y con otras asociaciones. Ahorita lo vamos a ir comentando así. La Torá empieza con la letra Bet en la palabra Bereshit. En Génesis 1:1. Y la última letra de la Torá es la Lamed, esta que está aquí, en la palabra Israel, en Deuteronomio 34:12. Así de pasadita, uno se puede preguntar por qué la Torá no empezó con la letra Aleph o con la Dalet o con cualquier otra. Entonces, hay una historia que también la comentaremos con calma, en donde cuando Hashem, que es el nombre que utilizamos para la divinidad, bueno, es uno de los nombres, iba a hacer la creación, él lo hizo a través de las letras del alfabeto hebreo. Aquí viene un poquito adelante, cómo Dios o Hashem utilizó el alfabeto hebreo para hacer la creación. Entonces, las letras del alfabeto hebreo se le fueron presentando para indicarle sus características, sus cualidades y sugerirle que empezaran la obra de la Torá con ellas. Por ejemplo, la primera que se le presentó fue la Tab y ya le dijo sus cualidades y así cada una de ellas. Entonces, Dios
Hashem decidió empezar la Torá con la letra Bet. Y eso fue a raíz de que Bet es la primera letra también de la palabra hebrea, que se traduce como bendición. Y entonces, bueno, hay toda una, les digo, una anécdota, una historia que ya la vamos a comentar. Entonces, ambas letras, la Bet y la Lamed, forman la palabra Lev en hebreo, que significa corazón, y que tiene un valor numérico de 32, indicando con ello que la Torá, a través de sus 32 senderos de sabiduría del árbol de la vida, es el corazón de la creación. En el árbol sefirótico, lo vamos a comentar un momento más, hay 32 senderos de sabiduría y que están vinculados con la palabra corazón, que es Lev, a través de estas dos palabras. Cada letra hebrea y cada palabra hebrea tiene un valor numérico. Bueno, tiene varios valores numéricos. El más simple de todos es su valor guamétrico. Por ejemplo, la Lamed, que está aquí, primero la B, que es con la que inicia, tiene un valor numérico 2 y la Lamed 30. Entonces, juntas o ambas, formando la palabra Lev, que es corazón, tiene un valor numérico 32. Entonces, en gematrías, las palabras que tienen el mismo valor numérico están conectadas entre sí. Tienen un vínculo interno, un vínculo oculto o espiritual, y están relacionadas y, y dan un contenido, un significado. En este caso, la palabra corazón, que es 32, está vinculado con los 32 senderos de la sabiduría. Y se dice por ello que la Torá es la Torá dice, a través de los 32 senderos de sabiduría, es el corazón de la creación. ¿Qué quiere decir? Que entonces el estudio de la Torá es fundamental, es básico para integrarnos en este sistema del creador. Espero sus comentarios, para que no estar hablando yo nada más. Hay un libro muy sobresaliente en estos estudios, es el Sefer Yetzirah, que también se reconoce como libro de la formación, y es una de las obras más excelsas en cuanto a la explicación cabalística de la creación. En él dice, en su apartado 1.1, con 32 senderos místicos de sabiduría, Yah, el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, el Elohim de lo viviente y soberano del universo, Dios omnipotente, clemente y misericordioso, el excelso que mora en la eternidad, cuyo nombre es santo, diseñó y creó su universo con 3 sefarim, con escritura sefer, con número sefar y con palabra sipur. Estas son las sefarim: la escritura, que es sefer, el número, que es sefar, y con palabra sipur. ¿Qué quiere decir? Que todo en la creación tiene estas características: escritura, número y palabra. Perdón, me cambié, ¿verdad? En el siguiente dice, 10 son los inefables sefirot y 22 son las letras, el fundamento de todas las cosas, de las cuales 3 son letras madres, 7 son letras dobles y 12 son simples.
Estas sefirot son las esferas del árbol de la vida. Voy a poner una imagen enseguida. Las 10, perdón. Y y 22 son las letras, las del alfabeto hebreo. Juntas forman los 32 senderos de sabiduría. Estas imágenes, aquí hay algunas imágenes del árbol de la vida. Estas son sus esferas. Viendo el árbol de la izquierda, esta es la parte, bueno, estos son los patrones cósmicos que están presentes en todos los aspectos de la creación. Es como si fueran nuestras células. Nuestras células contienen toda nuestra información. De esta manera, el árbol sefirótico también. Y hay un árbol sefirótico para cada proceso de la naturaleza, para cada proceso del cosmos, del universo, de la divinidad también. Por ejemplo, hay un árbol sefirótico para el hombre, para el ser humano, un árbol sefirótico para las ciudades, para los países, para las galaxias, para los soles, para el cosmos en su totalidad, etcétera, etcétera. Estas esferas se llaman sefirot, es la palabra hebrea utilizada para esfera. Bueno, se traduce de otra manera, como cifra, pero es para indicar estas esferas. Se dice que la energía en toda creación, incluso en las que hacemos nosotros, los humanos, empiezan con una energía muy elevada, muy sutil, en esta esfera de arriba llamada Keter o corona. Y a partir de ella se da un descenso de la energía o una condensación de la energía que va bajando en forma de zigzag. Aquí en el siguiente árbol hay unas líneas blancas que van indicando la dirección de descenso de la energía. Baja desde Keter hacia la derecha a la siguiente esfera, que es Jogma, que se traduce como sabiduría, y de ahí se emana hacia la izquierda a Binah, que es conocimiento. De ahí se emana hacia la que sigue abajo a la derecha, que es Gesed, y así sucesivamente, luego a la izquierda a Geburah, luego al centro Tiferet, luego abajo que es Netzah, a la izquierda que es Hod, al centro que es Yesod y luego hasta abajo que es Malkut. Bueno, hasta arriba está el aspecto más elevado de todas las cosas, está la divinidad. Y hasta abajo estamos nosotros, en Malkut, el reino. Entonces, la energía baja zigzagueando hasta que llega y se concreta aquí en la manifestación ya de las cosas. Luego, con tiempo, con calma, vamos a ver ejemplos de esto. Ahorita nada más es la introducción. Aún así, si tienen preguntas, adelante. Sí, adelante. Dat no es una sefirá. Sí, correcto. Aquí hay una 11ª esfera, no la comenté porque se llama Dat. Gracias por recordarlo, Armando. Normalmente el árbol, se manejan 10 y hay una 11ª que se dice que está oculta o que está en otra dimensión, pero juega un papel muy importante también, muy importante. Bueno, después de esto, les comento, en cada esfera
hay un aspecto de la divinidad emanándose. Por ejemplo, aquí está en Keter, la corona es la esencia misma de la divinidad. Luego en Joumá, a la derecha, es la sabiduría. Es una sabiduría que va más allá de de la comprensión, del intelecto, ¿eh? Luego, acá a la izquierda, el aspecto de la divinidad es el conocimiento. Aquí está la misericordia en Gesed. Y así sucesivamente. En cada esfera hay un aspecto de la divinidad. Y nosotros, mediante herramientas de la Kabbalah, mediante algunas otras técnicas, podemos tener acceso a esas esferas y a esas cualidades de las sefirot, de las esferas. También hay muchas asociaciones. Por ejemplo, en cada esfera hay asociado un nivel, por ejemplo, de ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, dominaciones, etcétera. También están por ahí vinculados los patriarcas. No sé si recuerdan algunos de los patriarcas, desde, por ejemplo, Moisés, Isaac, Jacob, José, etcétera, etcétera. En las primeras dos, después de Keter, corresponden a Adán y Eva, ¿sí? Entonces, desde aquí ya podemos ir adelantando un poco. Cuando se habla, por ejemplo, de Adán y Eva en la Torá, uno de sus significados profundos, elevados, es que nos está hablando de estos aspectos del árbol de la vida, estos aspectos profundos de sabiduría para Adán y de conocimiento para Eva. Habla también del aspecto masculino, ¿sí? No habla de un hombre, Adán, sino del aspecto masculino, de las polaridades masculinas del universo. Porque, comentado de paso, es que todo en el universo existe después de la emanación primaria, todo existe en pares de opuestos, en dualidad. Por ejemplo, lo común es pensar en el día y en la noche, en la luz y en la oscuridad, en el calor y en el frío, etcétera, etcétera, en hombre, mujer. Entonces, todo existe de esa forma en nuestro universo. Y nosotros andamos experimentando entre esos pares de opuestos. Bueno, hay tantas cosas que comentar, pero una vez que una creación llega hasta abajo la energía divina y se concreta en una manifestación, por ejemplo, nosotros los seres humanos, cuando nacemos, hemos hecho este recorrido ya, nuestra energía primordial ya hizo este recorrido y estamos aquí en el reino Malhut, que representa a la tierra, que representa a los 4 elementos, y de ahí en adelante nos corresponde a nosotros ascender esa energía, hacer el recorrido ahora en sentido contrario, hasta, por ejemplo, de Malhut a Yesod, de Yesod a Netzah, a Jod, a Tiferet, etcétera. Creo que lo dije aquí al revés. Hasta ir regresando. Este zigzag que está en la siguiente lámina, lo hacemos en sentido inverso, hasta que regresamos a la fuente, a la corona, al creador. Bueno, esa es nuestra tarea como seres humanos. Para ello, hay varias cosas que luego vamos a ir aprendiendo. Tenemos la opción de subir de varias maneras por este árbol de la vida, de subir nuestra energía.
Puede ser a través de la columna izquierda, llamada también columna del rigor Juicio. o del juicio, en donde se dice que subimos a través de esta columna, lo hacemos de una manera forzada, de una manera a veces dolorosa, porque vamos experimentando cosas desagradables, de otra forma, ¿no? Tenemos la opción también de hacerlo por la columna de la derecha, llamada columna de la misericordia, en donde lo estamos haciendo todo acorde a la ley dictada por la divinidad. Y tenemos la opción, bueno, cuando vamos zigzagueando el rayo hacia arriba, lo que quiere decir es que vamos experimentando esas dualidades, esas polaridades. Por eso es que en nuestra vida tenemos etapas de euforia, de alegría, de dicha, de felicidad, y tenemos etapas de tristeza, de melancolía, de miedos, de temores, etcétera. Vamos experimentando las dualidades, ¿sí? Pero tenemos la opción de ascender también por el pilar del centro, ¿sí? Que es el pilar del equilibrio. Bueno, para ello ya iremos aprendiendo herramientas técnicas para hacerlo de una manera adecuada a través del pilar del centro. Algo que se me pase, Francisco, Armando, Ana, por favor. Todo bien, Pedro, buena introducción. Gracias. Ok, muy bien. Entonces, antes de quitar estas láminas, en este árbol cefirótico, hay varios niveles, varios mundos que también los vamos a estudiar. Y a la vez, un árbol cefirótico no existe aislado, así como lo estamos viendo, de esta manera, para su simplicidad o estudio, sino que existe entrelazado, como está aquí hasta la derecha, con otros árboles, árbol de la vida, hablándonos de los diferentes reinos. Bueno, de modo de que, por ejemplo, un Tiferet, bueno, antes, cada céfira está vinculada también con un planeta, con un cuerpo celeste, un planeta, la luna, el sol, etcétera, y despliegan las características de esos cuerpos celestes. Bueno, de modo que, por ejemplo, Tiferet, aquí en el centro, habla de la belleza superior, armonía y belleza, que es una cualidad, un atributo de la divinidad. Pero este Tiferet puede ser el Malkut de otro árbol, ¿sí? Entonces están vinculados, ¿sí? Unos con otros. Entonces, aquí me salté al árbol cefirótico porque ya estaba hablando de las esferas, de las sefirot y de los senderos. Como les comentaba, hay 10 sefirot, son las esferas, y 11 con esta oculta que nos comentaba Armando. Y hay 22 caminos o vías que las conectan entre sí. Esos se llaman senderos. Cada uno de estos senderos está conectado con una letra del alfabeto hebreo. Por lo tanto, tiene ciertas características muy específicas, cualidades, y entre ambos, entre las 10 sefirot y los 22 senderos que acabo de comentar,
forman lo que decíamos al inicio, lo que llamábamos 31 senderos de sabiduría. Entonces, por ahí leíamos que con eso, perdón, 32 senderos. Por ahí leíamos que con esos 32 senderos de sabiduría, Yah, el Eterno, llevó a cabo la creación. ¿Dónde quedó eso? Para volverlo a comentar rapidito. Aquí al inicio. Con 32 senderos místicos de sabiduría. Yah, diseñó y creó su universo. Ok, entonces, y nos hablaba que 10 son las inefables sefirot y 22 son las letras, el fundamento de todas las cosas. De esas letras, 3 son madres, 3 dobles y 12 simples. Bueno, no quiero meterme a muchas profundidades ahorita para no asustar a los nuevos. La idea es que este curso sea lo más práctico posible, que nos llevemos algo para aplicarlo en nuestra vida, en nuestro entorno. Nada más que sí, vamos a ir sin desesperarnos, poco a poco, ir aprendiendo la nomenclatura, los términos, los conceptos. Déjenme ver algo más aquí. Esto lo vamos a ver luego. Esto de que hay 3 letras madres, cuáles son, su significado, 7 letras dobles. Nada más les comento ahorita que cada letra del alfabeto hebraico está vinculada con otras cosas del cosmos. Por ejemplo, con un número, tiene una vibración numérica, con varios números, con un planeta, con un color, con un metal, etcétera, etcétera. Y eso es lo que nos hace que podamos vincular a través del alfabeto hebraico con otras cosas más elevadas. Me gustaría escuchar a los nuevos si tienen algún comentario, alguna pregunta, si están asustados, cómo se sienten hasta ahorita. La idea no es asustarlos, ¿eh? No, pues, o sea, Comentarios. ay, perdón. Mande, adelante, Frida. O sea, creo que sí son como varias cosas, no me lo esperaba, pero hasta ahorita creo que voy entendiendo, pero no pregunto porque es como ir entendiendo lo que estoy aprendiendo. Ok, muy bien. Sí, son varias cosas, pero les digo poco a poco. Ahorita se trata de dar un panorama así general. Muy bien, Frida. ¿Alguien más iba a comentar algo? ¿Quién fue? Maestro, yo creo que lo está haciendo muy digerible. Para mí es información nueva totalmente, pero conforme vayamos avanzando, yo pienso que va a ir aterrizando, pero usted creo que sí lo está haciendo muy claro y sencillo. Ok. Digo, vengo manejando, pero todo vengo entendiendo. Muy bien, gracias, Claudia. Celeste, ¿algo que quieras comentar? No, la verdad que mucha información nueva, pero no tengo comentarios. Muy bien, muy bien. Entonces, déjenme ver si tengo aquí algunas imágenes del alfabeto hebreo para ponerlo nada más. Pues no lo tengo. Bueno, ahí se mira una lámina donde está el alfabeto hebreo. Sí, Bueno, miren, aquí hay algunas asociaciones. Antes, en la primera columna,
aquí hay un formato del alfabeto hebreo. Hay varios formatos, hay al menos 3 formatos que se manejan. Este es uno de los más sencillos para poderlo practicar. Les adelanto que durante las clases vamos a hacer ejercicios para aprender a escribir las letras hebreas y repitiendo algunas de sus características para irnos familiarizando con sus energías. Este es uno de los formatos más sencillos. Hay otros que tienen más detalles. También, bueno, a ver, bueno, entonces aquí está la letra del alfabeto hebreo, su nombre, el equivalente en español, su número ordinario, es decir, su orden numérico, y luego su valor guamétrico, que es muy utilizado. Estos números son muy utilizados para encontrar asociaciones o más bien significados de las palabras hebreas y asociaciones con otras palabras, con otras cosas del universo. Hay también un número esotérico asociado con cada letra, y un número secreto. Más adelante, veremos algunas aplicaciones de estas letras. Bueno, un comentario así breve nada más es que el alfabeto hebreo empieza con la numeración del 1 al 9, del 1 al 10, la Aleph, la Bet, la Gimel, Dalet, Hei, Bab, Shain, Yet, Tet y Yud. Y a partir de ahí, ya su valor empieza en decenas. Esas son unidades. A partir de ahí, ya van en decenas. Déjenme ver si en esta lámina. No. Bueno, aquí está la siguiente. Por ejemplo, la Lamed son 30, la Mem son 40, la Nun 50 y así sucesivamente hasta llegar a la Kaf o Kuf, que es la 100. A partir de ahí, su valor de gematría es de 100 en 100, en centenas. Tiene un significado todo esto. Las unidades conectan con un nivel de la creación, las decenas conectan con otro nivel de la creación y las centenas con otro nivel. Bueno, hay algo que quiero comentarles, pero ¿dónde quedó? Permítanme. Esto. Ya para pasar al estudio de la porción. Les comentaba hace unos momentos que existen 4 niveles de interpretación en la Torá. Estos 4 niveles reciben el nombre de Pardes, que se traduce como jardín del Edén o paraíso. De modo que cuando se habla del paraíso en la Torá, en la Biblia, una de sus significados profundos es que está haciendo alusión a estos niveles de interpretación. Bueno, el primer nivel, les comentaba, viene de la palabra pashat, que significa simple en hebreo, y nos da el sentido literal. El segundo nivel es ramash, que significa pista, y da un sentido implícito o simbólico. Por ejemplo, vamos a encontrar, o quien haya leído la Torá, encuentra que es muy común que hable, por ejemplo, de vacas,
de becerro, de diferentes cosas. De la lana, por ejemplo, del lino, todo tiene un significado. El siguiente nivel es Darash, que significa investigar y da el sentido alegórico o intuitivo. Y el último es Sud, que significa oculto, que da el significado secreto, de labio a oído, lo que les comentaba. Bueno, el caso es que estos 4 niveles de interpretación forman la palabra Pardés. Aquí está arriba Pardés. Pardés está formado de las iniciales de los 4 niveles. La P de Pashat, la R de Ramash, la D de Darash y la Sud y la S de Sud. Entonces, el Pardés, que significa jardín del Edén o paraíso, se refiere a esos 4 niveles profundos de interpretación. ¿Sí me explico? Entonces, por ahí cuando encontremos que algo del paraíso hace alusión a esto. Para tener acceso a estos niveles de interpretación, en la Torá o en la Kabbalah se usan algunas técnicas, algunas herramientas que las vamos a estar usando. Ahorita las comento. La primera de ellas es la gematría. Me falta una U ahí. La gematría, que significa equivalente a. Se emplean palabras del mismo valor numérico para explicar el significado de sus verdades ocultas. Déjenme ver si viene un ejemplo aquí. Espero que sí. No viene, pero ahorita comentamos un ejemplo. Bueno, sí me gustaría ver un ejemplo. Luego, otra técnica, es decir, hace rato les comentaba la palabra corazón, ¿la recuerdan? Que se escribe con la lamed y con la bet. Antes, algo que no he dicho es que en hebreo no existen las vocales, solo existen consonantes. Por eso es que vimos nada más la lamed y la bet, que si lo vemos, lo queremos ver en español, sería la L y la B. No hay vocales. La lamed les comentaba que tiene valor numérico 30 y la bet 2, entonces su gematría es 32. Eso es la gematría. También vamos a ver cómo es que se leen las palabras si es que no hay vocales. Hay unas técnicas, hay una manera de formar las vocales para pronunciar las palabras. Bueno, a ver, gematría equivalente para explicar. Otra técnica. Entonces, en la gematría tomo todas las palabras, todas las consonantes hebreas y sumo su valor numérico. Y ya me da un valor numérico y me remite a otras situaciones del universo. En la temurá es otra técnica, se llama temurá o permutaciones. Consiste en intercambiar letras de una palabra para formar otra. O bien se invierten todas las letras de una palabra. Es otra técnica que se utiliza mucho en la Torá incluso. Sucede que en la Torá está todo escrito de manera simbólica, de manera oculta, podemos decir, y a propósito, porque hay un pasaje por ahí que dice que no se le deben dar, ¿cómo dice? Perlas. ¿A quién?
A los cerdos. A los cerdos, correcto. Y es simbólico. Lo que quiere decir es que la grandeza de la sabiduría no se le puede dar a cualquier persona que no esté preparada para usarla adecuadamente. Nosotros sabemos que hay personas que con un conocimiento pueden hacer muchas cosas nefastas. Entonces, las grandes verdades, la gran sabiduría que hay en la Torá está escrita de una manera oculta. Por eso es que se tienen que usar estas técnicas, estas herramientas. A veces se tiene que hacer gematría, como decía ahí. A veces se tiene que hacer permutaciones, como dice en el segundo párrafo. Intercambiar unas letras con otras para encontrar un significado de lo que quiere decir ese versículo, ese capítulo. En otras ocasiones se usa notaricón, que consiste en formar una nueva palabra o frase con las iniciales de dos o más palabras. Por ejemplo, si ustedes van a los Salmos o a cualquier otro capítulo de la Biblia y agarran, por decir algo, la primera, la décima, la 20, la 30, la 40, la 50, la letra 50, forman una nueva palabra y tiene un significado importante acerca de lo que está queriendo transmitir ese capítulo, esos versículos. Y de esa manera se utilizan estas herramientas. Miren, les comento yo brevemente, porque ya me extendí mucho en esto. Ya con esto termino la introducción. Se dice que incluso no tengo la referencia de a dónde remitirlos, pero he leído por ahí que hasta hay gente de la NASA que saca información científica de la Torá. Y bueno, les digo, yo no lo he visto, pero no lo dudo, porque sí sé de otros casos donde han salido información de cómo en la Torá se anunciaban desde milenios atrás cosas que están sucediendo en la actualidad. Y no únicamente filosóficas, sino también tecnológicas, científicas. Yo conozco un libro donde algunos científicos, unos físicos argentinos y de otros países, han usado las edades de los patriarcas. Ya ven que los patriarcas pues tienen edades asombrosas de 800, 900, 1000 años, ¿verdad? Entonces, obviamente todo eso es simbólico. Ellos usan esas edades de los patriarcas, las ordenan de cierta manera en algo que llaman matrices triangulares, hacen operaciones matemáticas y sacan algunos valores muy sobresalientes. Entre ellos, les salen los valores de las constantes atómicas recientes. Por ejemplo, el radio del electrón, la constante de Planck, todas las constantes atómicas que puedan imaginar que son recientes, de 1925 para acá, ahí han estado en la Torá desde hace aproximadamente 5000 años. Bueno, esto es con la técnica que estos científicos utilizaron. Entonces, por último, Atbash consiste en intercambiar las letras del alfabeto, del alefato, la primera con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la antepenúltima, etc. Y en lugar de una palabra aparece otra palabra y otro significado. Vamos a ver ejemplos de esto. Comentarios hasta aquí. Hasta aquí va a llegar la introducción. Ya la siguiente clase empezamos en forma con el estudio del árbol de la vida y del alfabeto hebreo.
comentarios, aportaciones, preguntas antes de pasar al otro material? Bueno, les adelanto que nuestra intención es encontrar significados, interpretaciones en las escrituras que nos ayuden a llevar nuestra vida de una manera más, más adecuada, de acuerdo a los lineamientos del Creador. Aún así, a pesar de cierta experiencia que podamos tener, no lo sabemos todo, ni mucho menos. Haremos lo mejor que podamos, pero si de repente sale algo nuevo, la tarea va a ser investigarlo, estudiarlo y posteriormente compartirlo. Es muy común, es muy posible que salgan cosas nuevas y qué bueno, porque así aprendemos más. Que no las sepamos en ese momento y las vamos a investigar. Algo que se me vino a la mente ahorita es que en cada séfira del árbol de la vida están ubicados también los 10 mandamientos, que hay autores que dicen que son llamados mandamientos indebidamente, que no es la manera más correcta de nombrarlos. Son 10 enunciados que nos hablan en realidad de 10 dimensiones de la creación, de 10 dimensiones del cosmos, del universo, y que nosotros estamos en la más baja, en la última sefirá, en Malhut. Todas las que están arriba de nosotros son como un estanque de energía espiritual, que están listas para proveernos de sabiduría, de luz, para hacer nuestra identificación también con la creación y con el Creador. Porque al final de cuentas, lo que estamos buscando, se dice que todos los procesos por los que pasamos los seres humanos, al final de cuentas es para llevarnos a reencontrarnos con el Creador, con la fuente. Todas nuestras experiencias son válidas, son aceptadas. Nuestros errores, nuestras equivocaciones, son necesarias incluso para gradualmente irnos dando cuenta, irnos haciendo cada vez más acreedores de la luz, acreedores de la verdad. Bueno, tengo que cumplir, que ya no voy a decir más de eso. Entonces, voy a pasar al otro material. El otro material ya va a ser el estudio, una parte de la porción, porque es amplio, no lo vamos a poder abordar todo, pero algunas cosas sí. Este estudio, voy a dejar de compartir esto. Este estudio lo vamos a comenzar haciendo comentarios de nuestra lectura que hayamos hecho acerca de esta porción de Bereshit, que empieza con Génesis 1:1. Entonces, aquí sí doy el derecho, paso el micrófono para que nos compartan aquellos que leyeron la porción y que nos digan qué le llamó la atención, qué cosa le causó asombro o qué cosa le llamó interés. Adelante. Reverendo, Sí, adelante. Reverendo, yo leí la porción de Bereshit y ya tengo un año yo estudiando las parashas, 2 años, y siempre cada semana la porción siento que me habla, por decirlo así. Siempre hay algo que coincide, pero no sé si fue porque coincidió con la visita del maestro y su taller de cábala que
que siento que ya no veo igual la vida. Me cambió ahora sí, literalmente esta paracha me cambió. No, nunca me había llegado tan fuerte la energía como esta semana. Yo ya sabía que el domingo era el día primero, el lunes el día 2, pero no lo había relacionado hoy con la creación. Entonces eso me atrapó. Les comparto que veo el cielo y no lo veo igual. Lo veo, no sé cómo explicar, pero lo veo diferente, así me tallo los ojos incluso. Excelente, Armando. Y Muy bien. como que mis sentidos se agudizaron de una manera diferente. Entonces me llamó mucho la atención esto del día 1 de la unidad. Me llama también la atención que el día 2 es el día donde se divide, ¿no? Las polaridades, donde se crean las polaridades, el lado derecho y el lado izquierdo, y donde el Zohar nos recomienda que no iniciemos ningún proyecto porque es un día negativo, ¿no? Nosotros como practicantes de yoga sabemos que lunes, miércoles y viernes son días, se toman como días negativos, pero no lo había visto desde el punto de vista cabalístico. El día 3, que es el de la columna central, y ya lo estoy relacionando con el árbol de la vida, poco a poco voy relacionándolo, cómo los días tienen siento esa conexión con el árbol de la vida. El día 4, que también es el día miércoles, que es la semilla del origen de la envidia, Ujú. la raíz de todo mal, dice la Biblia cabalística. Entonces ahí, pero no es para tener miedo, sino más bien para erradicar la envidia interna. Dicen que ese día, el día 4 de la creación, se nace el mal. Entonces, si todo es para bien, entonces ese día debe de ser un día de bastante, sí de cuidado en lo que a mí respecta. Sí de cuidado, pero de, de polarizarlo hacia la divinidad. Es decir, no caer sobre todo en la envidia y en la ira y en estos pecados capitales que nos tienen tan de cabeza, me tienen tan de cabeza. El Armando, jueves, sí, sí, voy a hacer un breve comentario, te voy a sí, interrumpir claro, para sí, claro. antes de que se me pase. Los días de la creación están vinculados también con los días normales de la semana. El día Claro. 1 está vinculado con el domingo Ujú, y es el de la unidad, el de la emanación, así como lo dice ujú. Armando. El día 2 es donde hay desdoblamiento de la unidad, donde que genera la dualidad. Y si nos alcanza el tiempo, vamos a ver por ahí que Hashem en cada día lo que va creando, por ejemplo, cuando dice que se haga la luz y la luz se hizo y Dios vio que la luz era buena, no lo comenta en el día 2, en el día de la dualidad, ¿sí? No comenta que sea bueno, pero está hecho. Otro comentario es que se recomienda que como es el día de la dualidad y el miércoles también el día de la envidia, como por decirlo así muy sintetizadamente, como comenta Armando, no se recomienda empezar cosas importantes esos 2 días. No sé si recuerdas esa parte, Armando. Sí, claro, Sí. así es. Ok, era el comentario nada más para que no se pasara. Adelante, Armando. Sí, gracias. Ya para cerrar, el jueves, que es el día 5, que Hashem hace la creación, nos une este día con la verdadera luz de la Cábala, de la Biblia. Dice que es el cordón umbilical. ¿Sí es umbilical? ¿Cómo es? Umbilical. Bueno, Oh, que nos une a la luz. ajá, sí. Entonces, eso es el jueves, el día 5, y el viernes, el día 6, es donde se crea al ser humano. Y el día 7, que es el sábado, o sea, hoy, día como hoy sábado, es el descanso, el Shabbat.
que no es de un descanso literal, ¿no? De irnos a descansar, sino es el Ujú. día más arduo de trabajo, es un día de alegría y de mucha bendición. Hasta ahorita voy entendiendo esto del Shabbat, porque a pesar de llevar 2 años estudiando, yo no entendía bien, no entendía por qué descanso, no entendía. Entonces, creo que ya lo estoy comprendiendo. Quizás no lo pueda expresar también con palabras todavía, pero es como una sensación, como un sentido, es como ya no, no veo la vida igual. Ok. Voy a hacer otro comentario, Armando, si me permites, antes de que se me pase. Miren, la historia de la Torá trata, como yo creo que todos sabemos, de el rescate del pueblo judío. Inicia más bien, ¿no? Con el rescate del pueblo judío por parte de Moshe, de la esclavitud en Egipto. Pero, como decíamos hace rato, todo esto es simbólico. A nosotros se nos enseña que el pueblo judío, los israelitas, son los representantes de la iniciación, ¿sí? Entonces, cuando está hablando de los israelitas, del pueblo judío, está hablando de los iniciados, la Torá. De la misma manera, cuando está hablando de la esclavitud de Egipto, pues habla de todas las situaciones que nos esclavizan, sí, como seres humanos también, nuestros miedos, nuestros egos, etcétera, etcétera. Y un comentario más que quiero hacer es que a lo largo del estudio de la Torá, en los 12 meses que se estudia, hay diferentes épocas, diferentes etapas en las que la energía de la semana es adecuada, es propicia, ya sea, por ejemplo, para arrepentimiento, para arrepentirnos y volver a comenzar de nuevo. Hay otras épocas en las que son adecuadas para otras actividades similares. Entonces, la idea es que vamos a ir entrando a esa dinámica de la energía de cada semana para ir haciendo las prácticas convenientes, ¿sí? No se trata nada más de que quede en lectura, sino llevarlo a nuestra vida. Eso es tomar la Torá, aceptar la Torá. Esto lo comento por lo que nos está compartiendo Armando. Cuando un ser humano acepta la Torá, su vida cambia radicalmente para bien. O sea, estamos hablando de tomar la Torá verdaderamente de corazón y de alma, no intelectualmente. Yo los invito a los que no lo hayan hecho, que a partir de mañana empecemos a leer gradualmente la siguiente Torá y irla reflexionando, irla analizando. Eso es tomar la Torá con calma, con detenimiento. Es decir, no dejarla para un solo día, para un último día. Y irla llevando a la práctica, todo lo que nos va sugiriendo, lo que vayamos aprendiendo. Bueno, ese era mi comentario. Si tienes algo más, Armando. Nada más, pues, ya el último comentario, ahorita que dijo lo de no tirarle peras a los cerdos, muchas personas se asustan. Lo he querido compartir con personas que, pues, digamos, no están listas y creen que es religión, pero de religión no tiene nada. Correcto. Yo antes, hasta yo mismo lo criticaba, ¿no? Yo Ajá. no creía en esto, ¿no? Pero ya no es una cuestión de creer, no es una creencia, es una cuestión de ponerse a estudiar y comprender que todo esto es una cuestión de energía, de electromagnetismo, no Así es. sé, no tengo las palabras, pero es una cuestión que escapa de la acá, de lo intelectual, es algo que se siente, es algo
es como una sabiduría que llega, es como si el alma me dijera, como que si el alma quisiera salir así y quitar al ego y ponerse en ese lugar. Claro. Es Es que algo muy interesante. sucede que incluso ya científicamente es reconocido que la parte física de nosotros no es la más importante. Es importante, es muy importante atenderla, pero no es la más importante, sino que todas las funciones, por ejemplo, corporales, físicas, provienen de otros niveles energéticos, que son los que tenemos que atender, o son los que la Torá o Hashem, el creador, nos está indicando atender. Armando, muchas gracias por tu comentario, muy enriquecedor. Da la palabra para un comentario más para que nos alcance el tiempo para el estudio. Alguien que quiera compartir su lectura de la porción o su experiencia con la Torá también. Permítanme, bueno. Bueno, entonces yo sé que aquí hay personas que ya han estado estudiando y que ya nos los han hecho ver, nos han transmitido su agradecimiento con la divinidad por el cambio también que ha habido en sus vidas una vez que han decidido adentrarse en estos estudios. Bueno, entonces, última llamada antes de poner el material. Creo que está alzando la mano. Tiene levantada. A ver, Perdón. ¿quién? ¿Francisco? No sé, es que dice HP, pero no sé quién es. Ah, sí, Francisco, adelante. Gracias, no veía. Gracias. Gracias. Nada más quiero extender un poquito un comentario para efecto de ubicarnos. Cuando tú mencionas que los israelitas son los iniciados, o cuando la Biblia habla de Israel, la Torá, cuando la Torá menciona a los israelitas, no está hablando del país de Israel que conocemos ahorita. Correcto. Cuando habla de los israelitas, no está hablando de las personas que nacieron en el país de Israel. Está hablando, los israelitas de la Biblia son los que escaparon de Egipto, los que quisieron salir de Egipto. Y más adelante comprenderemos que correcto. Egipto es un símbolo, que los israelitas es un símbolo, la salida de Egipto es un símbolo, y vamos a empezar a entender de otra manera lo que nos quiere decir la Biblia. Correcto, Hay Francisco. que tener paciencia para ir comprendiendo toda esa simbología. Así es. De hecho, los israelitas es el pueblo que aceptó la Torá. Entonces, ahí ya está un primer simbolismo, lo que estábamos comentando hace rato. Es como, bueno, para ser un israelita no se necesita nacer en Israel. Es como una frase que anda por aquí, mexicana, ¿no? Pero en este caso se refiere a la conciencia, pues, de aceptar las enseñanzas, las escrituras sagradas. Muy bien, gracias, Francisco. Entonces, voy a compartir, un pequeño documento que vamos a analizar alguna parte de la porción de esta semana. Permítanme, ¿dónde están? ¿Cuál es? Este.
Ahí se mira lo que estoy compartiendo. ¿Sí? Sí. Ok. Sí, sí. Entonces, dice Bereshit. Aquí está escrito en hebreo la primera frase de esta porción. Y aquí está en el siguiente renglón, su fonética, cómo se pronuncia. El hebreo se lee siempre de derecha a izquierda y es también un símbolo, un significado, de derecha a izquierda. ¿Sí? De modo que lo que aquí está arriba se lee Bereshit bara Elohim et Hashamayim beet haaretz. Su significado, la primera parte es en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Entonces, vamos a ver qué hay de esto. Dice, vamos a ir dando lectura a este material e irlo comentando. Comienza un nuevo ciclo de lectura el día de Simchat Torah. Este Simchat Torah es una festividad judía en la fecha en que termina la Torah. Y en esa ocasión se lee la última porción que fue Sod Averajá y la primera Bereshit, de modo de crear una continuidad de la Torah, es decir, un puente entre el principio y el fin, o el fin y el principio. Bueno, se supone que en Kippur, Yom Kippur es un día considerado como el día más sagrado del año en la tradición judía, que también se le conoce como día de la expiación. En Yom Kippur es una época o una semana en la que uno renueva sus energías. Sí, y ahí se nos da, por ejemplo, lo que queramos para el siguiente año. Entonces, por eso dice aquí, se supone que en Yom Kippur se nos dio todo lo que deseamos y solo tendríamos que esperar a que se materialice. Ok, y está la pregunta, ¿para qué necesitamos comenzar un nuevo ciclo si se supone que ya se nos dio lo que pedimos? Pero atención, porque lo que se nos da no son cosas realizadas, sino que es en forma potencial, es materia prima para que nosotros la realicemos, la concreticemos. Dice, Bereshit llega para darnos una gran lección en nuestra existencia. Lo que Dios nos concedió en Kippur es la luz en forma potencial. Es luz que busca completarnos, que en la medida que desciende va a ir llenando los huecos carentes que va encontrando. ¿Se acuerdan del rayo que les comenté que baja en forma de zigzag? Es esto que dice, en la medida que desciende, va a ir llenando los huecos carentes que va encontrando, ya sea en el área de las emociones, de la salud, de la economía, de los afectos, etcétera. En todas partes, en todas nuestras áreas tenemos necesidad de luz y necesidad de completarnos. Estos son huecos que están casi siempre ocultos. Un órgano enfermo puede recibir luz y regenerarse y no nos enteramos. O una emoción viciada puede curarse y solo nos damos cuenta del cambio al tiempo, cuando se presenta una situación capaz de detonarla, que nos hace reaccionar de una manera diferente. Es decir, nos damos cuenta cuando, como decía ahorita Armando, cuando ya nos cayó el 20, cuando ya nos percibimos de manera diferente.
En el camino de descenso, la luz encuentra tantos huecos que a veces pareciera que no funciona nada de lo que hacemos. Pero la luz está en constante actividad. El problema es que estamos tan separados del Creador por no tener control sobre nosotros mismos que ella, la luz, se ocupa en repararnos en lugar de satisfacer nuestros deseos. Es decir, a veces queremos que se satisfagan nuestros deseos, pero la luz sabe qué es lo que ocupamos y es en lo que se enfoca. Bueno, por eso, una vez al año nos llega Bereshit, que desde la perspectiva de la Kabbalah es la semilla de todo lo que recibiremos en el año. Es una nueva oportunidad de recibir plenitud. Pero como cualquier semilla, esta va a germinar de acuerdo al estado del terreno en el que vaya a sembrarse. Por eso comenzamos de nuevo. Necesitamos estar más corregidos cada año para que esta semilla germine en un buen campo. Aquí viene un ejemplo que no está desarrollado. Luego les prometo a los nuevos que se los desarrollo para que vean que la palabra Elohim dice que inicia con la creación en Bereshit, tiene gematría 86. Es decir, si nosotros sumamos las letras hebreas que forman la palabra Elohim, va a dar 86. Igual que la palabra Ha-Teva, que significa naturaleza. Y también copa, que en hebreo se dice kos, con las letras Kav, Vav y Sameh. Tiene gematría 86. Entonces, están vinculadas estas tres palabras, Elohim, naturaleza y copa. Esto quiere decir que nuestro cuerpo es el recipiente del alma. Nos permite vivir en la dimensión física. Es parte de la naturaleza. Eso ya lo sabíamos. La naturaleza nos da el trigo y nosotros lo transformamos para crear un nuevo elemento a partir de esa materia primordial. El trigo es la semilla, pero si no nos movemos a trabajarlo, nunca comeremos el pan que vendría siendo el máximo potencial que podemos extraer del trigo. Aquí hay una primera enseñanza de que el Creador nos puede estar proviendo de luz o de semillas, de cualidades potenciales, pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte, porque si no, eso va a quedar ahí latente. Dice, así Bereshit nos enseña que estamos aquí para desarrollar el máximo potencial de Elohim en este mundo, en cualquier área. Ok, esto proviene por el vínculo de la gematría. Por eso volvemos a leer los días de la creación, para que tomemos conciencia que podemos crear un mundo nuevo cada año. Ese es el propósito, que cada año podemos volver a tomar, a crear un mundo nuevo. Y no necesariamente que el mundo cambie, que las cosas cambien, pero sí que nuestra percepción de ello, del mundo, nuestra conciencia, vaya siendo cada vez más elevada. Bueno, entonces, dicen, el recipiente al que llamamos deseo contiene todo el potencial necesario para movilizar la transformación. Sin deseo no hay creación, pero el deseo nace de la carencia de lo que no se tiene. En algún momento veremos que la creación fue posible a que Dios tuvo el deseo de compartirse con los seres humanos y a la vez de que el ser humano tuvo el deseo de recibir la enseñanza, la sabiduría, la luz.
Tenemos que aprender a ver la carencia como una oportunidad de conexión con la luz. La mejor manera de hacerlo, de hacer esto es a nivel del alma, es a través de las letras hebreas. Ellas son un puente entre lo físico y lo no físico, entre lo infinito. ¿Cómo podemos hacer germinar favorablemente esa semilla de Bereshit? Meditando en combinaciones de palabras hebreas. Por ejemplo, si queremos tener una pareja, hay dos palabras en las que podemos meditar. Una es Sibú, que quiere decir pareja, y otra es Bershet, que quiere decir alma, alma gemela. Escogemos qué es lo que queremos y meditamos cada día dibujando y cantando cada letra que compone la palabra escogida. Para eso necesitamos ver cómo se escribe Sibug en hebreo y cómo se escribe Bershet en hebreo. Lo veremos. Les anticipo que, por ejemplo, la palabra Bershet tiene una raíz similar a Bereshit. Si se dan cuenta, se parece mucho. Hay una Bet, una Resh, una Shin y una Tab. Bueno. Tenemos que apartar todos los otros deseos para concentrarnos en ese único deseo, poniendo en él toda nuestra mente y corazón, pues una semilla da un solo tipo de fruto. Por ejemplo, para la economía se puede meditar en la palabra Parnashá Tová, que significa dinero de buena procedencia, o Parnashá Be Shefa, que significa dinero en abundancia. Para la salud, buscamos el nombre hebreo del órgano enfermo y lo meditamos. Hay muchas experiencias en meditación que han mostrado los efectos de la mente, de la emoción y en general de la meditación sobre situaciones importantes del ser humano o incluso de las plantas, de los animales. Los efectos son ya cuantificables a nivel tecnológico, a nivel científico. Y no se diga a nivel humano, que cuando los que hemos tenido la oportunidad de meditar, experimentamos la diferencia de vivir en meditación o de vivir nada más sin meditar. Mientras más se profundice en el estudio, mejor podemos comprender la importancia de estas escrituras kosher, que significa apto, adecuado, conveniente, ya sea el pergamino de la Torá o una mezuzá, que también son pergaminos, las mezuzá. El hebreo tiene tres formas de expresión, una en forma de pictogramas o grafías, es decir, sus formas. Aquí más adelante vamos a ver algo de esto con la letra Bet. Otra en forma de números. También vemos un poquito en este estudio. Y tres, con la vocalización, cuando se le anexan los nikud, es decir, puntuaciones que son las que dan las vocales para pronunciar las palabras. Cada letra hebrea es en sí misma una palabra y también las letras hebreas son códigos de sensaciones que el escritor recibe del creador. Cuando se escribe una letra o palabra hebrea, el creador está actuando sobre quien escribe mientras lo hace. Esto quiere decir que la letra hebrea es un puente comunicativo entre el creador y nosotros. Cuando meditamos en una palabra, el creador comienza a actuar en nuestra conciencia a través de la palabra para corregir lo que necesite ser corregido, de modo de poder materializar la luz que esa palabra está emanando. Uno de los propósitos de la Torá y una de las tareas del ser humano es corregirnos en todos los aspectos de nuestra vida,
De hecho, todos venimos con imperfecciones en todos los ámbitos, emocional, mental, incluso espiritual, social, familiar, etcétera, etcétera, afectivo, pero es con un propósito, con el propósito de verlos como materia prima para corregirnos a nosotros mismos. Es nuestra tarea. Y la Torá nos da las herramientas para hacerlo. Claro que nos podemos apoyar en otras herramientas muy útiles, como por ejemplo la meditación que comentábamos ahorita, la práctica de yoga, la alimentación, el ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el propósito. La palabra Bereshit es el perfecto ejemplo de la forma en la cual el Creador se comunica con nosotros. Ella es la semilla de la Torá. Así está escrito. Y además está escrita con una bet en gran tamaño. Si nosotros checamos las escrituras, los textos originales en hebreo, vemos que Bereshit empieza con una letra más grande que las demás. Y eso tiene un significado. Las letras grandes nos conectan con la conciencia de Binah. Binah es una de las esferas elevadas del árbol sefirótico. Es la tercera, desde primero Keter, luego Jogma y luego Binah, que es el mundo del entendimiento. Las letras medianas en las escrituras, en la Torá, nos conectan con la conciencia del mundo emocional, o llamado Seirampin. Y las letras pequeñas nos conectan con la conciencia de Malkut, que es el reino donde vivimos, estamos nosotros, la manifestación. Dice el Zohar. El Zohar, lo comento para los que no lo conocen, es un libro de interpretación cabalística por excelencia de la Torá. Fue escrito por un rabí extremadamente sabio, y ha sido enriquecido también por comentarios de otros rabinos, de otros sabios, de todos los tiempos. Entonces, dice el Zohar que Dios aceptó iniciar la Torá con la letra Bet, porque con ella se inicia la palabra Berajá, que significa bendición. Y además aparece en gran tamaño. En las letras hebreas hay dos tipos básicos de líneas que representan dos tipos de luz. Cuando aprendamos a escribir las letras, vamos a identificar esto que dice aquí. Hay dos tipos básicos de líneas que representan dos tipos de luz. Las líneas horizontales representan la luz de la sabiduría o la satisfacción. Las líneas verticales representan la luz de la misericordia o de la corrección. La grafía de la palabra Bet, si la observamos, voy a ver si la puedo aumentar aquí un poco para que la veamos. La letra Bet tiene una línea horizontal arriba, una línea horizontal abajo. Hay tres niveles. Entonces nos está hablando del nivel más bajo y del nivel más elevado. Y ya que está compuesta de dos barras horizontales, una representando al mundo superior de la sabiduría y la otra representando el mundo de la manifestación o del placer, y una barra vertical que une a ambas barras horizontales por el lado derecho, esta que está aquí, representando el pilar derecho del árbol de la vida. ¿Sí? Entonces dice, de esta manera, una verajá, una bendición, es una energía de clemencia que nos corrige y que
conecta al mundo de los intelectos depositados en Binah con el mundo del placer o de la manifestación de Malkut. Eso es todo lo que representa, bueno, no es todo, eso es algo de lo que representa la forma de la letra Bet. Bueno, yo voy a continuar, la quería hacer regresar. Pero verajá o bendición, bueno, verajá no es una bendición que nos cae del cielo gratuitamente, sino que proviene de corregir por sabiduría y entendimiento lo que nos sucede en lo interno, así como lo que sucede en el mundo externo. Es decir, en la medida que nos vamos corrigiendo conscientes y voluntariamente, vamos recibiendo bendiciones. Se recibe una bendición cuando Malkut, lo creado, nosotros, puede conectarse con el Creador que está en Binah. Y esto es lo que le da todo el sentido a las festividades, pues a través de ellas nos esforzamos y vencemos obstáculos para ser como Él. Y solo siendo como Él logramos la conexión. La Bet de valor numérico 2, que aparece en tamaño grande, nos indica que no solo la creación y la Torah misma se gestan en Binah, sino que toda la creación se trata de la relación elevada entre Dios y nosotros. Ok. Ana, ¿nos puedes acompañar todavía unos minutitos? Le pregunto a Ana porque en Canadá son 2 horas más todavía, ya es un poco tarde. Creo que en unos 10 minutos terminamos, Ana. Sí, sí, claro. Claro, claro que sí, Pedro, con mucho gusto. Gracias, Gracias Ana. por preguntar. Ok, continuamos. Entonces, miren, viene algo importante. Algunos significados profundos, nada más en la palabra Bereshit, que es la primera de la Torah. Bet quiere decir casa, es su significado. Y cuando la Bet se encuentra al inicio de una palabra, también quiere decir en o adentro. Entonces nos preguntamos quién está dentro de la casa. La segunda letra en la palabra Bereshit es la Resh. Acuérdense, Bere. Acuérdense que no hay vocales, es B, Re. Y juntas forman la palabra Bar, que quiere decir hijo en hebreo. Entonces, la casa está habitada por el hijo. ¿Quién es el hijo? La tercera letra es la Aleph. En la palabra Bereshit es la Aleph. Y nos da la respuesta, porque cuando se une con las dos primeras, con la Bet y la Resh, forman la palabra Bará, que es lo creado. Entonces, el hijo es todo lo creado. Sigue la letra Shin en Bereshit. Y aquí pasa algo particular. Tenemos que separar la Bet, la primera, para encontrar una nueva palabra. Sacando la Bet y unimos con la Resh, la Aleph y la Shin, se forma la palabra Rosh, que quiere decir cabeza. Esto nos indica que la cabeza del hijo está fuera de la casa. Una pregunta, ¿a alguien le dice algo esa frase? La cabeza del hijo está fuera de la casa. Recordemos que hijo es lo creado, está allá arriba. No es el nombre literal. Bueno, voy a continuar para no embromarnos más. Entonces dice, ya sabemos que en la cabeza están la mayor parte de las antenas que dirigen nuestros 5 sentidos, indicándonos con ello que es por la percepción del hijo que éste se ve separado de su casa, fuera de ella.
Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir? Que cuando nos sentimos distanciados del Padre, del Creador, de Hashem, es únicamente nuestra percepción la que nos separa, nos aleja, porque Dios siempre tiene la disponibilidad, incluso la indicación de que estemos ligados a Él. Por parte de Él siempre estamos ligados a Él, pero nuestra percepción nos aleja. Entonces dice, por último, Bereshit termina con la letra Tav, que entre otras cosas significa verdad. Y en conclusión, en una sola palabra, Bereshit, Dios, ¿dónde está esto? Dios dice, estoy aquí. Se me está pasando algo. Ok. Dice, nos da el siguiente mensaje. A pesar de lo separado que te sientas y te percibas, la única verdad es que estás dentro de mí. Esto es algo que debemos percibir con nuestra cabeza. Así, en una sola palabra, Hashem nos está indicando el principio y el fin de todo. En este sentido, se dice que Bereshit es la semilla, es decir, en Bereshit está incluso todo lo que viene en el año. Es únicamente necesario saberlo encontrar. Me gustaría escuchar comentarios de ustedes acerca de este estudio, de esta presentación. Antes de retirarnos, tenemos unos minutitos para unos 2 comentarios. Vaya primera sesión, reverendo. Voy a hacer uso de la palabra de nuevo brevemente. Sí, adelante. Pues se me ha ampliado más el panorama con esta nueva sesión, con esta primera sesión. Muchas gracias. Ha sido bastante claro para tanta sabiduría que encierra todo esto de la cábala. Yo lo único que le quiero preguntar, y que fue lo que me llamó mucho la atención, es cómo meditar con esto de, por ejemplo, Parnasato Tova decía, ¿no? Ajá. ¿Cómo la meditamos? ¿La repetimos? ¿La escribimos? ¿La dibujamos? ¿Es como un mantra? Sí, hay varios tipos de meditaciones, varias técnicas. La más sencilla que podemos hacer es eso. Primero, tener la palabra en hebreo y estarla dibujando, sus letras. Y estar repitiendo incluso el nombre de la palabra, de la letra. Durante algunos minutos. Y finalmente, pronunciar la palabra, la frase completa. Es una meditación sencilla, pero muy eficaz, muy importante. Ya después aprenderemos otras técnicas de meditación. Perdón, reverendo. Entonces, primero, tener la palabra en hebreo, ¿cierto? Sí, porque necesitamos las letras en hebreo. Y luego estar repitiendo la palabra durante algunos minutos, en hebreo también. Estarla escribiendo, las letras, y estar nombrando las letras, sí, en hebreo, y finalmente pronunciar toda la frase en hebreo. Que es esta que tú comentabas, Parnashat Tova. Esa va a ser la frase. Pero, por ejemplo, va a estar formada por varias consonantes, varias letras. Pero no las tengo en hebreo, reverendo. ¿Las puede compartir en WhatsApp, por ejemplo? Sí, de hecho eso iba a comentar. Voy a pasarles por el grupo cómo se escribe en hebreo esta, o
si hay alguna otra que soliciten de las que vimos aquí también. La de pareja, la del alma gemela sería buena. Y la de la salud y la del dinero de buena procedencia, esas tres. Ok, creo que son como 3 o 4, se las envío todas. Gracias. Sí, voy a poner acá arriba, sería así como empezamos aquí, estas letras en café, esto es el hebreo. Y que son las que estarían dibujando. Ahorita, como puedan hacerla, porque ya más adelantito se les va a dar algunas indicaciones de cómo hacerla. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Sí, adelante. Yo tengo tiempo ideando un proyecto creativo. No lo presiono y hay cosas que se van dando solas o van llegando. Qué bueno sin saberlo. Yo creo que para mí son como señales de que voy adelante con esto que es como un deseo, ¿no? Un proceso creativo. Entonces usted, perdón, comentaba algo que hay días o especiales en los que podemos enfocarnos y es mejor empezar o meses en donde puedes iniciar eh, o continuar en eso, algo así puede ser. Sí, sí. Comentaba que en particular el Zohar comenta que no recomienda iniciar cosas importantes en lunes, que es el día 2, Ok, y en miércoles, que es el día en que se maneja la energía de la envidia, ok, porque es una energía real. Ya lo habíamos ok. comentado en la porción anterior. Ujú. Y muy importante. Entonces, pero, Lunes y miércoles. ajá, pero aparte Ok. hay algunos estudios que se pueden hacer a través de la numerología también para encontrar los días favorables, Indicados. Ah, ok. adecuados. Ujú. Muy bien. ¿Y eso es cómo los encuentro? Es Eh, otro, con el tiempo voy a ir, o sea, es sí, información que, tal vez en una de las sesiones aquí lo podamos comentar brevemente, porque ok, es parte de otro taller, pero para no hacerte esperar tanto, lo ujú, comentamos aquí o a lo mejor te comento algo por WhatsApp. ok. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? De verdad que se me ha hecho súper interesante y aquí estoy, quisiera participar, pero realmente estoy como esponja absorbiendo todo lo que usted y los compañeros nos Sí, están perfecto. aportando. No se me desesperen, poco a poco. Lo que sí es que cuando tengan preguntas, les recomiendo que las hagan. Ok, No hay ninguna pregunta que sea tonta. gracias. Todas las dudas son válidas. Muy bien, gracias, ¿eh? Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más? A la 1. Frida, ¿todo bien? Levanté la mano. Ah, perdón, a ver. Ana, adelante, Ana. Gracias. Ah, solamente dar las gracias porque preguntas, bueno, el material está fantástico y dar las gracias por esta primera clase de este nuevo periodo porque abarca temas bien profundos y Ok, muy bien, Ana. Gracias por... básicamente. Y la otra cosa, mis disculpas porque a mitad de la clase llamó mi nombre y yo me puse a estar buscando cómo unmute, Ajá, cómo poder hablar. me imaginé. Y entonces estoy con el teléfono Sí, sí. nuevamente No hay y es, cuidado, Ana, no hay cuidado. gracias. Ujú. Todo bien, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias por mantener esta clase porque lo que me ha ayudado a avanzar es muchísimo. Qué Muy bien, agradecida. Ana, qué bien. Felicidades por tus logros. Bueno, Gracias. ¿alguien más antes de irnos? A la 1. Pues mm, Sí, sí, siento hola. que... soy Frida. Sí, Frida.
Pues es algo nuevo para mí. La verdad sí es como que por momentos como nueva información, pero la verdad es que creo que tiene, pues los mensajes están muy padres. Me gustó mucho como lo final, Ujú. o sea, que siempre vamos a estar cerca de Dios a pesar de que nosotros lo percibamos de otra forma. Así Entonces, la es. verdad, me gustó mucho. Excelente, Frida. Muy bien. Felicidades. Bueno, entonces me queda agradecerles por su asistencia, por sus participaciones que enriquecen la clase. A la brevedad posible les comparto el material para que lo vuelvan a ver, a repasar. Entonces, pues nos vemos la siguiente semana. Que tengan muy buena noche y buen fin de semana a todos.